tema que nos toca hoy es el reino de Dios. Un tema hermoso, hermoso, hermoso. Antes de iniciar el tema dije, bueno, vamos a ver cuál es el estado del arte del reino de Dios. Vamos a ver por dónde anda la sociedad, por dónde más o menos andamos en conocimiento, a ver qué nos propone la popularidad de esto, del reino de Dios. No sé si fue un error o fue un acierto empezar a buscar en Google a ver qué me decía Google del reino de Dios. Les traje un poquito para que veamos entre todos. Por ejemplo, al reino de Dios. Esta imagen. Unas puertas, de un lado estaríamos nosotros, del otro lado estaría la luz. Como haciendo alusión al momento en el que uno desencarna, en el momento en el que uno termina este recorrido por la vida y llegamos entonces a las puertas del reino de Dios. Y depende de lo que hayamos hecho, estaremos adentro o afuera. ¿Quién se quedará adentro y quién se quedará afuera? No lo sabemos. Es una propuesta, es nada más algo que saqué de Google, ¿eh? No vayan a creer que estoy diciendo que esto es verdad. Bueno, digo, estaré haciendo bien las cosas, ¿viste? Como que me pongo medio nerviosa al ver esta foto. Vamos a ver otra. El palacio. Miren qué reino de Dios. ¿Será que nos espera en esos palacios después de este viaje por la tierra? Digo, iremos todos al Palacio de Oro. Bárbaro. ¿Será verdad esto? A ver el reino de Dios. Ya cuando vi esta imagen dije, nah. Supongamos que es Dios. No sé quién sería este hombre. En un trono de oro, con toda la vestimenta pomposa y materialista, bien cargado de poder terreno. El reino de Dios. En un lado tiene allá el mando, en la mano, y él está sentadito, reinando. Y el último. Este me generó dolor. Muros. Muros en el reino de Dios. Estamos tan confundidos. A ver si la doctrina espírita hoy nos puede sacar algunos preconceptos que tenemos de lo que es el reino de Dios o que la sociedad tiene. Esclarecernos un poquito, acercarnos un poquito a una idea un poco más humana, ¿no? Y digo, ¿y por qué nos confundimos tanto? ¿Por qué estamos con estos conceptos tan inhumanos? Cuando hablamos de reino de Dios, la palabra reino es como que nos hace asociar en nuestra mente un montón de otras palabras. Por ejemplo, reinado, rey, realeza, reyes. Todas estas palabras, junto con reino, en la historia de la humanidad, en la historia de la tierra, se asocian a todo lo que estuvimos viendo, ¿no? Se asocian a un rey que es el privilegiado, que es el que está sentado y comanda al resto con el poder en la mano. Se asocia al poder, un poder que es social y que nosotros, humanos, adjudicamos, no un poder por una posición social, un poder únicamente creado por hombres y que cualquier otro hombre más fuerte podría venir a sacar. De ese trono, un hombre con más fuerza que el hombre que está en ese trono, viene y lo saca. Y ahora el otro tiene el poder. Asociado a poderes únicamente materiales, como eran estos castillos. Como que creemos que el reino de Dios es poderoso por esas cosas, ¿no? Y que es imponente.
Todo esto que nosotros vivimos y tenemos en nuestra historia humana es lo que nos lleva a confundir y creer que cuando hablamos de reino de Dios, hablamos de algo que no es una idea equivocada que deriva de esto, ¿sí? Del vicio más grande de la humanidad, la traba más poderosa que tenemos, que es el materialismo, y que hoy domina este mundo y nos domina a todos, el materialismo junto al orgullo y el egoísmo. Todo esto deriva de eso. Y si nosotros a esto le sumamos las teorías religiosas que actualmente rigen también hoy en la actualidad, y nos ponemos a pensar, por ejemplo, en una persona que dice, che, ¿cómo es esto? ¿Hablamos de un Dios justo, de un Dios bueno o de un Dios que me condena? Alguien que empieza a preguntarse cómo son las cosas y enseguida ese alguien es condenado porque no es cristiano o no acepta a rajatabla una doctrina que de nada tiene lógica. Y derivamos en ateos. Ateos con razón, podríamos decir, ¿no? Ateos con razón. Entonces vamos a destruir esto y partir de la base de que no podemos jamás entender el reino de Dios desde esta óptica. Porque si hay algo que el reino de Dios no va a tener, es materia. Ni materialismo, ni nada de esto. Absolutamente nada. Entonces, vamos a ver, acercarnos un poquito a ver qué información nos da Jesús de esto. En el libro del Evangelio, que es uno de los 5 libros de la codificación espírita, el tercero, en el capítulo Mi reino no es de este mundo, plantean esta conversación. Pilato que le dice, Jesús, ¿eres tú rey de los judíos? Y Jesús le dice, tú dices que yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Al final de ese capítulo, en la instrucción de los espíritus, una reina de Francia da testimonio de cómo fue su experiencia en ese pasaje de la vida a la muerte. Y dice, reina en la tierra, creía entrar en el reino de los cielos como reina. Qué humillación y qué decepción al ver que un montón de esas personas que yo consideraba inferiores a mí y desprestigiaba por no tener sangre azul, estaban por encima, muy por encima mío. Y miren lo que nos dice, para prepararse un sitio aquí, hace falta abnegación, humildad y caridad en toda su celestial práctica, así como benevolencia con todos. No se os preguntará qué habéis sido, qué rango ocupabais, sino el bien que habéis obrado y las lágrimas que enjuagasteis. Cuando ella, desencarnada en el plano espiritual, se da cuenta, toma conciencia de para qué había venido, para qué tuvo todo ese poder y qué cosas pudo llevarse del viaje, de este pequeñísimo viaje que es la tierra y la encarnación, se da cuenta que no se había llevado nada, que todo el poder que ella podría haber conquistado con su poder material, todo el verdadero poder que podría haber conquistado, no lo conquistó, lo dejó pasar, se fue con las manos vacías, se fue con las manos vacías de abnegación, de humildad, de caridad, de bien obrado y de lágrimas enjuagadas, que son los verdaderos poderes en el reino de Dios. Nadie puede destronar mi paciencia. Si yo en mi vida trabajé mi paciencia y la convertí en un reinado para mí, nadie puede destronar mi paciencia. Ni el más fuerte, ni el menos fuerte, ni el más paciente, ni el menos paciente, ni el más, ni el... Nadie. Es una conquista, es un poder que yo tengo. Nadie puede destronar mi humildad ni mi caridad. Eso es poder. Eso sí es poder.
Entonces, el poder real del reino de Dios es el que no se asocia a la materia. ¿Tiene un rey el reino de Dios? Sí, tiene un rey. Tiene un rey. Es Jesús. Pero nadie lo puso ahí. Nadie dijo, vos vas a ser el rey del reino de los cielos. Su amor le da la autoridad para ser maestro. El amor que él tiene adentro, conquistó, le da la autoridad. Y este reinado no es de él, no es de Jesús. Acá en la tierra es el modelo que tenemos, el modelo que conocemos, el modelo que Dios nos dio para seguir. Pero él transitó esto que estamos transitando nosotros y llegó a ese puesto, a ese nivel de perfección que le permite ser maestro. Todos nosotros podemos ser reyes del reino de los cielos. No es un puesto de uno, es un puesto de todos. Es para todos por igual. El reino de Dios, miren esto, se construye en el corazón del hombre. Estas ideas que compartíamos hoy del reino con el castillo, del reino, hace un tiempo lo conversamos con la orquesta y comenzamos preguntándoles, chicos, ¿qué es el reino de Dios? Es un lugar al que vamos a ir cuando morimos, hay castillos, hay, bueno, todos estos conceptos mezclados, pero la idea de reino de Dios físicamente es una idea muy fuerte, como si fuera un lugar al que pudiéramos ir en algún momento. Ni hoy, ni mañana, ni nunca vamos a estar en el reino de Dios si no se construye el reino de Dios en el corazón. ¿Sí? Es un estado anímico el reino de Dios. Cada vez que nosotros entramos en contacto con el amor, penetramos el reino de Dios. Entramos en él. En este momento, nuestros momentos de amor puro son momentáneos, son pasajeros, a veces nos lo obligamos a tener y lo tenemos y a veces nos surge. Podríamos compararlo, ponerle con un momento en donde uno consigue sacarle una sonrisa a un niño y eso que sentimos de felicidad, a eso podemos asociar al reino de Dios. Va a llegar un momento en que va a ser un estado constante. El reino de Dios en el corazón del hombre. La única persona en la tierra que pudo conseguir eso fue Jesús, que ya lo tenía adquirido de antes y vino a enseñarnos. Entonces, el reino de Dios se construye en el corazón del hombre. No es un lugar, es una construcción interna. No tiene privilegiados y se construye a costa de trabajo. Trabajo hacia los demás y trabajo hacia mí mismo. A mí no me sirve de nada o no tendría sentido que yo conquistara paciencia si no consigo ser paciente con los demás. No tiene sentido que sea tolerante si no lo aplico a los demás. Es como que la conquista no estaría... Son las dos partes. Lo consigo en mí para poder ponerlo al servicio del resto. Esto hace referencia a la ley más grande que nos enseñó Jesús, a hacer a los demás lo que nos gustaría que nos hagan. La regla. Y el reino de Dios se edifica en cada respuesta. Nosotros en este momento de nuestras vidas, en este estado en el que estamos rodeados de determinadas pruebas, determinados problemas, determinada familia, circunstancias elegidas especialmente para nuestras necesidades. Lo que me impulsa a mí a actuar ante eso, a dar respuestas a cada una de esas cosas. El nivel de amor que yo ponga en cada una de esas respuestas determina la construcción del reino de Dios en mí misma.
Cuanto más amor pueda poner yo en cada una de las cosas que se me presentan, más voy a estar acercándome a este objetivo. ¿Se entiende? ¿Podemos construir el reino de Dios en nuestras vidas en el presente? Hoy, ya, en este momento. Cuenta Divaldo Franco en un libro que se llama Sexo y Conciencia, una historia en la que él estaba hojeando una revista y ve un título que le llama la atención. Entonces dice, a ver, era un poco larga, dice, la vamos a leer. Empieza a leerla y esta historia contaba la historia de una pareja, una mujer y un hombre, un matrimonio que estaban casados hacía 20 años. Eran una pareja que trabajaba muchísimo para poder sostener su vida y para poder llegar a fin de mes. Tenían pagos de la hipoteca, un montón de deudas. Pero bueno, juntos iban, la llevaban. Se habían conocido en la primaria, se habían enamorado, se habían casado. Eran jóvenes, 20 años de casados tenían. Él era ingeniero, estamos hablando del 1947, después de la Segunda Guerra Mundial. Y le llega una oferta de trabajo. La oferta era en Japón. Después de la guerra había quedado devastado Japón. Entonces lo invitan a ir a trabajar y a reconstruir con sus conocimientos de ingeniería, aportar a la reconstrucción de este país. Él lo plantea un poquito con su esposa y le dice, mira, querida, esta oferta, qué sé yo, lo que pasa es que es un año. O sea, yo me tendría que ir un año, estaríamos separados y después vuelvo. ¿Qué te parece? Y le dice ella, Luisa se llamaba, un año es mucho tiempo, especialmente cuando no nos vemos. Va a ser difícil, el tiempo se pasa lento si no nos vemos. Yo no lo creo así, dice él. Cuando nosotros tenemos metas concretas, el tiempo pasa rápido. Bueno, dice ella, si vos pensás así, yo te apoyo. Yo te espero. Anda. El hombre viaja. Ellos empezaron comunicándose al principio por carta, porque el teléfono internacional en ese momento no era común, y a veces, solo a veces, y con ayuda del gobierno, ellos podían comunicarse por onda de radio. Cuando eso pasaba, lloraban horas enteras juntos al teléfono. Cuando llega el mes 10, él le manda una carta y le dice, Luisa, me acaban de ofrecer otro contrato. Va tan bien mi trabajo. Me estoy ganando tan bien que me ofrecieron 6 meses más. Pensá que no tendríamos que pensar más en nuestra jubilación, no tendríamos más deudas, podríamos pagar la hipoteca, estaría todo saldado, viviríamos casi para nosotros, para ser felices nada más. Espero me concedas estos 6 meses más. Cuando Luisa lee la carta, querido, acá las cosas están muy difíciles, se me está haciendo muy difícil llevar la casa sola, yo estoy con una serie de problemas físicos que necesito atender. Pero bueno, dice, si ese país de verdad te necesita tanto, yo te espero. A partir de esa carta, toda la comunicación entre ellos comenzó a disminuir. Luisa suponía que era por el trabajo arduo, por la gran tarea que estaba llevando adelante. Confiaba plenamente en él. Empezaron a haber menos cartas, finalmente terminaron solo con postales entre ellos, hasta que las postales también desaparecieron. Pasaron algunos meses y una carta de él llega. Querida Luisa, quiero pedirte perdón. ¿Sabes? Los hombres somos distintos a las mujeres. Somos distintos biológicamente, somos distintos psicológicamente, mentalmente, espiritualmente, somos muy distintos. Yo todo el primer año aguanté y me resistí, pero acabo de casarme.
Por los medios legales de este país solicité el divorcio y me casé con una japonesita. Ella es chiquitita, menudita, tímida, son tan distintas las japonesas a las americanas. Luisa, yo, de verdad, lo único que espero de vos es que puedas perdonarme. Para Luisa fue un puñal. No podía creer cómo este pedazo de papel destruía una vida entera. Todos sus objetivos de mujer, todo se veía desvanecido en ese momento. Rompió la carta, enfureció y por un par de días entró en colapso emocional. Después de un tiempo ella pudo recuperarse y fríamente pensar cuál sería la respuesta que le daría a su ex esposo. Decidió mantener la dignidad tanto como ella pudiera y le dijo: querido, yo no sé si puedo perdonarte. Honestamente no sé si pueda perdonarte. Al menos puedo comprenderte. Te pido que cuando puedas me cuentes cómo se llama. Más adelante él comenta que su nueva esposa se llamaba Aiko y a partir de ahí comienzan nuevamente a tener comunicaciones aisladas, cartas que van, cartas que vienen. Pasados más o menos 4 meses, él cuenta a ella que tenía una noticia muy emocionante para contarle, y es que Aiko estaba embarazada. Todos los 20 años que estuvieron juntos ellos habían buscado un hijo, no habían podido, era un sueño de los dos y ahora él iba a poder cumplirlo por los dos. A ella se le destrozaba el corazón. Cuando la niña nace y él da aviso, le dice: ¿sabes qué? Le puse Luisa para tenerte cerca mío porque yo aún no puedo olvidarte. Sin embargo, Luisa, a pesar de todo este dolor, ella sostenía su dignidad y su esfuerzo de ser buena y envió un regalo a la niña. Más adelante vino la segunda. Pero en esa carta tan alegre que contaba que la segunda niña venía en camino, él dice: sin embargo, hay algo en mí que no sé qué es, no puedo respirar bien últimamente. Sospecho que ha sido por todo el tabaco que he consumido estos 20 años, pero bueno, estoy haciendo estudios. La siguiente información fue que él tenía cáncer y que le quedaban 4 meses de vida. Era un montón para Luisa, era un montón de dolor. Todo esto era demasiado. No hubo más cartas por un tiempo. Y la última era inentendible. La letra no se podía leer, las frases no tenían coherencia unas con otras, pero ella pudo rescatar un mensaje que era que el esposo de ambas había desencarnado. Era Aiko acercándose a Luisa y diciéndole: nuestro esposo amado ya está sin vida. Luisa pasa esta prueba, decide dejar atrás todo esto y seguir adelante. Sigue con su vida, su trabajo, sus rutinas, su casa, su hipoteca. Sigue adelante. Más adelante, aproximadamente 2 años, llega una carta a Aiko que le contaba que la situación en Japón era terrible. Después de la guerra todo había quedado destrozado. Ella había quedado destrozada. Sus hijas, ambas mestizas, sufrían discriminación porque no eran puras japonesas. Ella sufría discriminación por haberse casado con un americano. No tenía dinero porque su esposo nunca había sido un gran adinerado, más bien el trabajo dejaba muy poco dinero.
Él había dicho otra cosa para no preocupar a Luisa, pero lo cierto es que la situación estaba muy difícil y ella no podía educar ya a sus hijas. Tenía miedo de no poder pagar ni la educación y a veces ni siquiera cubrir las necesidades básicas. En este ida y vuelta entre ellas dos, en un primer momento, Luisa dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Y decide mandar un cheque. Manda un cheque para Aiko. Pero más adelante todo seguía igual. Luisa tan lejos no podía hacer nada. Ella sabía que en América estaban recibiendo familiares de gente que había ido para Japón y para otros lugares del mundo. Entonces dice, bueno, lo pensó, lo meditó. Querida Aiko, te voy a hacer una propuesta. Te ofrezco que si vos estás de acuerdo y querés, me envíes a tus niñas. Yo aquí tengo lo necesario, tengo una casa grande, tengo poder adquisitivo para educarlas. Las educaré tanto como yo pueda, con todo el amor que tenga, las educaré para ti. Sé que es una decisión muy difícil, debe ser muy duro que una madre resigne a sus niñas, pero es lo que tengo para ofrecerte. Queda en tus manos. Para sorpresa de Luisa, Aiko dice que sí. Luisa intenta que Aiko se venga con ellas, pero era imposible. Desde lo político era imposible, así que en unos meses Luisa se encontraba en el aeropuerto, en la puerta del aeropuerto Kennedy, con un montón de dudas, con un montón de incertidumbres. Ella no había sido madre, no había tenido contacto con niños prácticamente nunca. ¿Qué iba a hacer? Pensó en contratar a alguna enfermera, alguna pedagoga. Estaba ahí, dubitativa, y la llaman de desembarque para ir a retirar a las niñas que venían acompañadas. Cuando las ve, las niñas alegres y pícaras corren hacia ella. Tía madre, le dicen con el poco inglés que tenían. Tía madre, y se le colgaron de los hombros. Dice que a partir de ese momento las dos niñas conquistaron su corazón. Se las llevó a su casa, las puso en la mejor escuela, una escuela para gente que no hablaba inglés. Y empezaron a culturalizarse con todo lo referente a América. En 2 años, las dos niñas ya estaban acomodadas a la cultura, hablaban un inglés perfecto. Eran felices. Pero ella sabía que ninguna niña puede ser realmente feliz si no está con su madre. Entonces decidió nuevamente invertir en Aiko. Empezó a buscar maneras, empezó a pensar, hasta que en un momento dice, bueno, tal vez puedo hacer algo. Se acercó a un periódico y contó en detalle toda la historia, del principio hasta el final, con la esperanza de que si esa historia llegaba a muchas personas, alguien hiciera algo. La historia tuvo tanta repercusión que el periódico se reeditó a nivel local, se reeditó en el Washington. En un momento todo el país sabía de la historia de Luisa y las japonesitas. Tanta fue la repercusión que Luisa consiguió su cometido. Le dieron la entrada al país a Aiko. 2 meses después estábamos nuevamente en la puerta del aeropuerto, igual que hacía 2 años. Solo que ahora Luisa tenía 2 manitos en sus manos, 2 japonesas con cultura americana. Y otra vez las dudas. ¿Qué voy a hacer? ¿A quién estoy recibiendo? ¿A mi enemiga? ¿A mi amiga? ¿Al amante? ¿Qué hago acá? Nunca había sentido esta repulsión que sentía de momento, pero automáticamente pensó, está sufriendo, tiene una vida muy difícil, está sin sus hijas,
viaja de un país, deja todo y se viene a un nuevo país con alguien que no conoce. Me necesita. No pudo seguir pensando que las puertas se abrieron. Ni bien apareció Aiko, se reconocieron. Ella la mira. Era una niña. Era una jovencita. Sintió una empatía tan grande. Ambas se miraron, se encontraron y se abrazaron. Aiko se largó a llorar y lloró un largo rato en esos brazos, en los brazos de su nueva amiga. Y Luisa siente algo tan diferente, algo tan especial. Parecía que era una niña, parecía que era una hija que venía a acurrucarse en su corazón. Se fueron a su casa. Luisa le destinó una parte de la casa para que tuviera intimidad. Depositó a las niñas con ella. Le dio todo lo que pudo, lo mejor. La puso en un instituto de inglés. Le invitó a formarse en la universidad. Aiko era muy inteligente. No pasó mucho tiempo para que estuvieran las 4 juntas en la casa principal. Pasó el tiempo. Ella con 70 años. Las niñas grandes que le decían madre, lógicamente, le decían madre también a Aiko, solo que en japonés. Y ella decide que era el momento de tomar decisiones. Entonces se acerca a un escribano para hacer su testamento y le dicta. En un principio, Dios me regaló un amor. Fui muy feliz. Por situaciones que yo desconozco, Dios decidió sustraer ese amor. Pero en el lugar de ese amor, puso 3. Yo soy tan feliz porque intercambié un amor ausente por 3 perlas del Oriente, que son los amores de mi vida. Por eso, yo dejo todo lo que tengo, todo lo que conseguí con mi marido y todo lo que conseguí con el esfuerzo de mi trabajo de ahí en adelante. Lo dejo todo en manos de mi hija, Aiko, y en manos de mis 2 nietitas. 2 meses después de ese testamento, Luisa desencarna, con un retorno excelente, debo decirles, porque ella tenía el reino de Dios en su corazón. Al terminar el relato, quien escribe esta nota decide hacer una pregunta muy inteligente al lector y muy significativa, que termina siendo el título. ¿Usted amaría así? ¿Podemos construir el reino de Dios en nuestras vidas en el presente? Basta impregnar de amor cada situación, prueba o realidad. Es el actuar diario del hombre el que construye el reino de Dios en el corazón humano. Les agradezco por sus oídos atentos. Nos disponemos para ir al pase.